1492. España descubre América. Un hecho que cambió el destino del mundo. Pero, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera ocurrido? Sin la conquista, no habría oro ni plata fluyendo hacia Europa, ni lenguas europeas dominando América. Tal vez los aztecas, mayas o incas habrían florecido como imperios globales. ¿Y España? ¿Habría sido igual de poderosa sin sus colonias en el Nuevo Mundo? Hoy exploramos uno de los grandes ¿qué pasaría si? De la historia. Un mundo donde España nunca conquista América. ¿Qué habría cambiado en Europa? ¿Qué habría pasado con las culturas indígenas? Y sobre todo, ¿cómo sería el mundo en el que vivimos hoy? Prepárate para un viaje a un pasado que nunca existió, pero que nos hace reflexionar sobre el presente. Antecedentes históricos. En el siglo XV, Europa estaba en medio de una transformación sin precedentes. Después de siglos de aislamiento durante la Edad Media, el Renacimiento trajo nuevas ideas, tecnologías y, sobre todo, una increíble ambición insaciable por explorar y comerciar. España, recién unificada tras la Reconquista en 1492, era una potencia emergente que buscaba dejar su huella en el mundo. El comercio con Asia era el mayor tesoro de la época. La seda, las especias y otros lujos llegaban a Europa a través de rutas controladas por los otomanos, quienes habían tomado Constantinopla en 1453. Este dominio aumentó el precio de los bienes orientales, empujando a las potencias europeas a buscar nuevas rutas marítimas. Portugal lideraba esta búsqueda navegando hacia el sur, bordeando África. Pero en España, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón tenía una idea diferente: llegar al este navegando hacia el oeste. Colón no fue el primero en imaginar esta posibilidad, pero fue el más persistente. Durante años buscó financiamiento para su proyecto, hasta que los reyes católicos Isabel y Fernando aceptaron apoyar su expedición. Habían terminado la Reconquista tras tomar Granada, el último bastión musulmán en la península, y ahora querían expandir su influencia y competir con Portugal. El 3 de agosto de 1492, 3 barcos zarparon desde el puerto de Palos de la frontera: la Santa María, la Niña y la Pinta. A bordo, Colón y su tripulación navegaron hacia lo desconocido, con mapas incompletos y mucha fe en su misión. Pero Colón no encontró Asia. El 12 de octubre de 1492, sus barcos llegaron a una isla en el Caribe que hoy conocemos como las Bahamas. Este descubrimiento marcaría el inicio de uno de los capítulos más transformadores de la historia: la llegada de Europa a América. Lo que siguió fue la conquista, la colonización y un intercambio cultural, biológico y económico sin precedentes. Sin embargo, esta historia que conocemos tan bien tiene una pregunta inquietante. ¿Y si España nunca hubiera conquistado América? ¿Qué habría pasado con las grandes civilizaciones indígenas como los aztecas, mayas e incas? ¿Qué destino habría tenido Europa sin las riquezas del Nuevo Mundo? Prepárate para imaginar un mundo alternativo donde este encuentro nunca ocurrió. Porque aunque imposible de revertir, este ¿qué pasaría si? Nos lleva a reflexionar sobre el impacto de uno de los momentos más decisivos de la historia. El impacto global de la conquista. La conquista de América no solo transformó el destino de los pueblos indígenas, sino que también cambió el curso de la historia mundial. Fue el inicio de un intercambio sin precedentes entre dos mundos separados durante milenios. Este encuentro, aunque brutal y desigual, alteró la economía, la cultura y el poder geopolítico de una manera que aún resuena hoy. Para Europa, América representó una fuente inagotable de riquezas. A partir del siglo XVI, toneladas de oro y plata comenzaron a llegar desde el Nuevo Mundo. El metal extraído de minas como las de Potosí en Bolivia financió guerras, construyó imperios y transformó la economía global. España en particular se convirtió en la potencia más rica de su tiempo, aunque esta riqueza no estuvo exenta de consecuencias. Pero no todo fue positivo. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades devastadoras como la viruela, que diezmaron a millones de indígenas. Pueblos enteros desaparecieron en pocas décadas, alterando para siempre la demografía de América. Al mismo tiempo,
el sistema de encomiendas y la esclavitud impusieron una brutal explotación de las poblaciones nativas. El impacto cultural también fue profundo. Las lenguas, religiones y costumbres indígenas se enfrentaron a las imposiciones europeas. Sin embargo, este intercambio no fue unidireccional. América aportó al mundo productos esenciales como el maíz, la papa, el cacao y el tomate. Estos alimentos revolucionaron las dietas de Europa, Asia y África, marcando el inicio de lo que los historiadores llaman el intercambio colombino. A nivel geopolítico, la conquista cambió el equilibrio de poder en Europa. España y Portugal lideraron el reparto del mundo con el Tratado de Tordesillas, dividiendo las tierras descubiertas y por descubrir entre ambos. Esto marcó el inicio de una era de competencia colonial que definiría la política global durante siglos. Sin embargo, este dominio no duró para siempre. El oro y la plata que inundaron Europa también provocaron inflación, debilitando las economías de los imperios coloniales. España se enfrentó a crecientes desafíos internos y externos, y otras potencias como Inglaterra y Francia comenzaron a disputar su hegemonía. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y si nada de esto hubiera ocurrido? ¿Cómo habría sido el mundo sin la conquista de América? ¿Qué habría pasado con las grandes civilizaciones indígenas? Y, sobre todo, ¿qué papel habría jugado España en la historia sin el Nuevo Mundo? A continuación, exploraremos un fascinante escenario alternativo, un mundo donde Salas de España nunca conquista América. Las respuestas te sorprenderán. Un mundo sin la conquista. Imagina un mundo donde Cristóbal Colón nunca llega a América. Los barcos españoles permanecen en sus puertos, las grandes civilizaciones indígenas como los aztecas, mayas e incas continúan su desarrollo sin interferencia externa, y el Atlántico sigue siendo una frontera infranqueable para Europa. En este escenario, los eventos que dieron forma al mundo moderno podrían haber tomado un rumbo completamente distinto. Las grandes civilizaciones de América habrían seguido su curso. Los aztecas, conocidos por su impresionante capacidad administrativa, podrían haber consolidado un imperio más grande y complejo, extendiendo sus redes comerciales por todo Mesoamérica. Los mayas, con sus avanzados conocimientos astronómicos y matemáticos, tal vez habrían liderado una revolución científica en el continente. Y los incas, con su asombroso sistema de caminos y agricultura en terrazas, habrían perfeccionado un modelo de sostenibilidad que podría haberse convertido en un ejemplo global. En Europa, el panorama sería muy diferente. España y Portugal, sin el oro y la plata de América, habrían tenido menos recursos para financiar sus imperios y campañas militares. Esto podría que haber retrasado su protagonismo en la expansión global, dejando espacio para que otras potencias como Inglaterra o el Imperio Otomano tomaran la delantera en la exploración marítima. Por otro lado, la ausencia de cultivos americanos en el Viejo Mundo habría tenido un impacto significativo. Alimentos como la papa, el maíz y el tomate revolucionaron las dietas de Europa, Asia y África, alimentando el crecimiento de la población. Sin estos cultivos, el ritmo del desarrollo demográfico podría haberse ralentizado, afectando incluso a hechos históricos clave como la Revolución Industrial. El impacto geopolítico también habría sido enorme. Sin América como campo de batalla para las potencias coloniales, Europa habría centrado sus conflictos en África y Asia mucho antes, intensificando la competencia en estos continentes. Las rutas marítimas hacia Oriente seguirían siendo el objetivo principal, lo que podría haber cambiado la forma en que conocemos la globalización. Este escenario alternativo plantea preguntas fascinantes. Por ejemplo, ¿qué habría pasado con la transmisión de conocimientos entre culturas? Sin el encuentro entre Europa y América, el mundo tal vez se habría quedado sin algunas de las grandes ideas y avances científicos que surgieron de este intercambio. La rueda, que no existía en América, podría haber sido adoptada por los incas, mientras que los europeos habrían perdido las innovaciones agrícolas indígenas. Sin embargo, también debemos reflexionar sobre las tragedias que no habrían ocurrido. Millones de indígenas no habrían sucumbido a enfermedades traídas de Europa. Culturas completas, destruidas por la conquista, podrían haber florecido. La historia como la conocemos habría sido radicalmente diferente, para bien o para mal.
Al final, este ejercicio nos invita a reflexionar sobre cómo un solo evento puede moldear el destino del mundo. Pero, ¿fue la conquista un paso inevitable en la historia o un capítulo que pudo haberse escrito de otra manera? Tú decides.